que nosotros tenemos una composición corporal dentro de la cual el 60% de esta composición está compuesta por agua, y por lo tanto el mantener esta homeostasis del 60% de líquido corporal es muy importante para el mantenimiento de las funciones vitales y funciones musculares, y sobre todo en situaciones de ejercicio. La sudoración es el mecanismo por el cual nosotros podemos perder calor. La termorregulación incluye que cuando se realiza práctica deportiva aumenta la temperatura corporal, aumenta la temperatura a nivel de la sangre. Esto es detectado por el hipotálamo. El hipotálamo va a producir dos respuestas: vasodilatación cutánea para producir el enfriamiento a través de la transferencia de calor al medio ambiente, o la sudoración. Así que el proceso de control de la hidratación está relacionado a estos dos factores. Es decir, si podemos perder más calor por vasodilatación cutánea, evidentemente utilizaremos menos sudoración. Y también al contrario, si es que no podemos usar mucho la vasodilatación cutánea, evidentemente tendrá que haber más sudoración. ¿Cuándo es que la vasodilatación cutánea no va a ser efectiva? Cuando estamos en un entrenamiento a altas temperaturas, y por lo tanto es en ellas en donde la sudoración se va a constituir en el principal elemento de termorregulación. Cuando hacemos ejercicios, entonces el líquido intravascular sale al extravascular, y luego a través de la piel se va a producir la sudoración. Entonces el mecanismo es este. El ejercicio produce vasodilatación, la vasodilatación produce salida de calor a través de la radiación y convección en la piel. Pero para que este proceso se dé de manera apropiada, tiene que haber una diferencia a favor de el medio ambiente, es decir, que el medio ambiente tenga menos temperatura que el cuerpo en esas circunstancias. Entonces, la pérdida de calor a través de radiación y convección es efectiva, pero cuando la temperatura del medio ambiente es alta, indudablemente no vamos a poder perder calor a través de este mecanismo, y ahí se activa mucho más la sudoración. Y la sudoración a través de la evaporación nos permite también la pérdida de calor. Tener en consideración que un problema importante de la pérdida de líquido intramuscular a través de la sudoración es que no va a producir esto hipovolemia con hiperosmolaridad del plasma, y esto va a activar el mecanismo de la sed. La deshidratación entonces se va a producir cuando comenzamos a perder más temperatura a través de la sudoración, y ello también conlleva la pérdida de electrolitos, sobre todo sodio y potasio. Uno de los efectos que va a producir esto es una disminución del flujo sanguíneo central, por lo tanto también menos retorno de sangre al corazón, y como el corazón tiene que mantener su gasto cardíaco, lo que va a hacer es incrementar la frecuencia cardíaca, que es otro de los elementos que vamos a observar cuando hay una pérdida de líquido intracorporal. ¿Cuánto sudor se pierde? No hay un valor específico por deporte. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Una maratón con una velocidad de 12 a 16 kilómetros, la pérdida es de 1 a 1.5 litros por hora de trabajo. En el fútbol, en época de verano, se puede perder aproximadamente hasta 4 kilogramos por partido, más aún en las zonas de alta temperatura. Esto es muy importante porque desde el punto de vista fisiológico se ha visto que cuando se reduce en un 2% el peso corporal del individuo, se va a producir una disminución de la capacidad de rendimiento físico. Cuando se reduce en un 5% el peso corporal, se puede reducir hasta un 30% el rendimiento físico. Entonces, fíjense ustedes, para un deportista de 70 kilos con una pérdida de 1.4, ya hay una reducción del rendimiento físico. Pero si esta reducción de peso llega a 3.5 kilogramos, que como decía, es lo que podemos ver muchas veces en futbolistas en zonas de calor, el rendimiento físico puede disminuir hasta en un 30%. Por lo tanto, es muy importante el control de este mecanismo, de este fenómeno, con la hidratación, la prehidratación adecuada. ¿Cuáles son las lesiones asociadas al calor? Son estas cuatro las más importantes: agotamiento por calor, calambres musculares, el síncope, y lo más serio, el golpe de calor inducido por el esfuerzo, que puede llevar incluso a la muerte. En el agotamiento por calor hay inhabilidad de continuar la actividad física por la presencia de fatiga,
presentación inicial del golpe de calor, o sea, puede ser uno de los fenómenos iniciales. La temperatura corporal puede ser 37 hasta 40 grados. El estado cognitivo todavía se mantiene normal, hay una fatiga generalizada, entonces en general no hay un mayor daño, pero sí se va a presentar fatiga en tempranos momentos. Calambres musculares, el doctor Segura hizo alguna mención al respecto, son espasmos musculares dolorosos, sobre todo en este grupo musculares que están asociados también a la pérdida de electrolitos, sobre todo de sodio. Actividades de más de 2 horas y de alta intensidad con alta temperatura. Puede haber fatiga muscular inducida por el ejercicio y más frecuente en individuos con alto contenido de sodio en el sudor. Eso también es muy importante porque cuando se hacen estudios de sudoración, no solamente se mide el volumen de líquido que pierde, sino también la concentración de sodio por mililitro de sudoración. El síncope ya es una pérdida de conocimiento que puede ser brusca, a diferencia de la hipotimia, ¿no? Brusca, que va a producir por una hipotensión ortostática, por la vasodilatación periférica. La vasodilatación periférica se produce como un mecanismo tratando de perder calor a través del sistema de radiación o convección, pero eso va a producir una disminución del flujo sanguíneo central, órganos centrales, cerebro, corazón, riñón, etc. Entonces, dentro de este efecto sobre el cerebro, va a alterar la capacidad cognitiva y puede producir la pérdida de conocimiento. El golpe de calor, que como comentábamos es pues, el evento más dramático, ¿no? La muerte súbita después de un deporte intenso. La muerte súbita es muy frecuente, sobre todo en países donde se juegan torneos a alta temperatura, ¿no? En el fútbol americano, por ejemplo, hay muchas muertes por deshidratación y golpe de calor que se juega en algunas zonas a muy altas temperaturas, 40, 42 grados, hasta 45 grados de sensación térmica. Entonces, hay que tener en consideración porque nosotros tenemos también áreas en donde la temperatura es muy alta y la no correcta prehidratación o hidratación durante el ejercicio puede llevar a fenómenos muy serios como el golpe de calor. Aquí para mostrarles algunas de las pruebas que hicimos, teníamos un programa de investigación para ver la sudoración en el fútbol, en diferentes equipos a nivel mundial. Estudiaron en este proyecto de investigación equipos como Boca Juniors, equipos europeos. Acá en el Perú trabajamos con Cienciano porque queríamos hacer, y fue el único equipo con el que se trabajó así, queríamos hacer una revisión de qué pasaba con la deshidratación jugando a gran altura, porque ya se tenía un conocimiento de que más o menos la pérdida de líquido por sudoración a nivel del mar era de aproximadamente 1,5 litros por hora de trabajo. Así que hicimos este trabajo con Cienciano a 3.400 metros sobre el nivel del mar, 25 jugadores. Y vean ustedes que uno de los hallazgos importantes era de que los jugadores por lo general empiezan con altas tasas de deshidratación. Cuando medíamos al inicio del test la densidad urinaria, podríamos clasificar en qué estado de hidratación estaban los jugadores. Por lo general, en casi todos los deportes vemos de que las tasas de deshidratación previa al inicio de la práctica ya estaban muy altas, 80%, que tenían una densidad urinaria entre 1021 a 1030. Es decir, que ya los jugadores empezaban en una desventaja de hidratación antes del entrenamiento. El 80% de los jugadores presentó evidencia de hipohidratación antes del entrenamiento. La tasa de sudoración promedio fue de 1.04 litros por hora. Y miren que es muy interesante, porque muchas veces podemos pensar de que por trabajar en altura la tasa de sudoración va a ser menor. Pero hay que tener en consideración que también estamos más cerca del impacto de los rayos ultravioletas, los rayos solares, y por lo tanto, a pesar de que no hay una manifiesta evidencia de la sudoración, porque estando en una temperatura más fría, el proceso de evaporación del sudor es mucho más rápido, por lo tanto no se muestra en la sudoración, sobre todo en la ropa deportiva, en los deportistas. Sin embargo, cuando hacíamos la medición, sí encontramos pues, que había estas tasas altas, ¿no? Y un elemento muy importante, que eso es parte de la responsabilidad del equipo médico y nutricionistas, que la reposición de líquido durante el entrenamiento fue deficiente, ya que en las pautas para la hidratación solo pudieron reponer un promedio del 31% de las pérdidas producidas. Y si nosotros no hacemos ninguna intervención de indicarles
cuánto líquido debían tomar. Solamente habían pausas para hidratación y cada uno de los jugadores tomaba lo que él pensaba que era adecuado. Pero las conclusiones eran estas, ¿no? De que hay una mala educación en los procesos de rehidratación antes, durante y evidentemente también después del ejercicio. Respecto a la altura, como todos sabemos, hay características básicas, pero aquí para tomar en consideración lo más importante es que el rango de riesgo, o sea, el límite de riesgo donde las respuestas adaptativas comienzan a decaer o pueden haber más procesos de desadaptación son los 3.000 metros de altura. De hecho, las recomendaciones del Comité Médico, del Comité Olímpico Internacional, recomiendan que no se deberían llevar práctica deportiva o competencias para deportistas de nivel del mar más allá de los 3.000 metros porque ponen en riesgo su estado de salud. Sin embargo, como saben ustedes, las condiciones geográficas muchas veces no lo permiten, como en nuestros países, por ejemplo, cuando tenemos que competir en Ecuador o tenemos que competir acá en el Perú también dentro del campeonato nacional o cuando tenemos que competir en Bolivia, etc. Entonces, es muy importante tener en consideración que el límite de riesgo son los 3.000 metros. ¿Qué es lo que va a pasar en la altura? Disminución de la presión barométrica, del nivel del mar que es 760 a 510 metros sobre el nivel del mar. Yo recuerdo mucho, hace años atrás, cuando teníamos el equipo de Unión Minas. ¿Recuerdan ustedes? Unión Minas se jugaba a 4.500 metros. Y yo recuerdo mucho que era impactante para nosotros ir a hacer, por ejemplo, control antidopaje. De hecho, ninguno de mis ayudantes logró sobrevivir estas experiencias. Se desmayaban y de verdad perdían el conocimiento a mitad en el entretiempo. Entonces yo me ponía a pensar cuál es el impacto en los jugadores. ¿No? Era tremendo el impacto. Y evidentemente el riesgo es mucho mayor. Hay otros elementos medioambientales que también son desfavorables: disminución de la humedad, disminución de la temperatura, mayor intensidad de la radiación solar. Como les había mencionado, los efectos sensibles al ejercicio se van a dar a partir de los 3.000 metros. ¿Y cuáles son las consecuencias de la falta de oxígeno sobre el organismo? Edema, el volumen plasmático disminuye, pero el agua corporal total puede aumentar, por lo tanto sale fuera del intravascular. De hecho, uno de los problemas a nivel de altura es que se produce edema pulmonar y disminuye evidentemente más todavía la capacidad de concentración de oxígeno en la sangre. La presión arterial mínimamente alterada en reposo se eleva con el ejercicio al cabo de algunos días de estación en altura. Una posible deshidratación cuando se realiza ejercicio muy intenso. Uno de los cuadros clínicos más reconocidos evidentemente es el mal de montaña agudo, donde se produce edema agudo cerebral, con fatiga o debilidad extrema, vómitos intensos, cefalea intensa, dolor insoportable, dificultad para mantenerse en pie. De no ser tratado, el paciente puede llegar al coma y algunas veces un gran cansancio o trastorno de equilibrio. Respecto a esto, es muy importante tener en consideración que los mecanismos de desadaptación se van a producir de manera más intensa a partir de las 24 horas de exposición a la altura. Eso es muy importante, por eso es que al final, cuando se ha hecho tanta discusión sobre cómo adaptar a un deportista a la altura, sobre todo en el fútbol, en donde muchas veces no hay oportunidad de tenerlo con tiempos apropiados para la adaptación a la altura, lo ideal y la conclusión de casi todos es que el jugador lo más recomendable es que llegue, juegue y se regrese. Es decir, que no dé paso a los mecanismos de desadaptación. En las primeras 24 horas el organismo no se desadapta. ¿Cuáles son las respuestas fisiológicas e hidroelectrolíticas en la altura? La exposición a la altura mayor de 2.500 produce reducción de los fluidos, se debe a un incremento de la diuresis, a la pérdida por la hiperventilación y a la disminución del apetito. El deportista o la persona que está expuesta a la altura pierde el apetito por los síntomas, náusea, cefalea, etc. ¿No? La pérdida por respiración puede ser de hasta 1.900 mililitros en hombres y 850 mililitros en mujeres. Por lo tanto, la ingesta de líquido en gran altura debe incrementarse por lo menos de 3 a 4 litros por día. Aquí también una recomendación sobre el requerimiento de calorías en altura. Se incrementa evidentemente porque la disposición del glucógeno disminuye a mayor altitud. Bueno, lamentablemente son temas muy interesantes que se deberían revisar con mucha profundidad, pero el tiempo es corto. Sin embargo, se trataba de dar un panorama